Un minuto. Está con nosotros ya Andrés Michelena. Asciende por las gradas fundamentales del edificio Torino, aquí en Avenida República. El Pucará es, ¿no? Gracias por la rectificación. Pero el Torino también era parte de nuestra trayectoria. Bueno, el señor ministro está ya en las inmediaciones de este gran edificio en Avenida República. Los investigadores de la masiva filtración de información de millones de ecuatorianos no descartan solicitar una asistencia penal internacional a los Estados Unidos para recabar evidencias sobre el hostingo o almacenamiento web, ¿cómo llaman esto? En donde se encontraban almacenes o almacenados muchos datos. Los equipos tecnológicos incautados a directivos de la empresa Nova Estrar, estamos hablando de todos los datos que se nos perdieron hace contadas horas y que no sabemos su destino. Esa es la parte labrada. ¿Dónde están esos datos? ¿Tienen ustedes alguna idea? Pregunto a los colegas periodistas inclusive. Si tienen alguna pista, sería muy importante que tengan la bondad de contribuir a la cabal orientación de la ciudadanía ecuatoriana. La filtración de datos fue detectada por la firma israelí que se llama VPN Mentor mediante un mapeo web a gran escala. El equipo de investigación liderado por Ran Locar y Noam Roten, expertos en seguridad, estos son judíos, me parece, ¿no? Israelíes, por lo mismo. Escanea puertos para encontrar bloques del IP conocidos. El equipo busca vulnerabilidades en el sistema que indiquen una base de datos abierta, según el informe de la empresa sobre el caso ecuatoriano. Según VPN Mentor, una vez que se confirma un caso de violación de datos, se comunica con el propietario de la información y le pone al tanto de la situación. ¿Tiene usted un inserto respecto a todas estas novedades? Aquí tenemos un audio precisamente para ilustrar a ustedes mientras ubicamos al señor ministro, que ha tenido un peregrinaje bastante complicado esta mañana por la aspiración que tenemos todos los medios de comunicación colectiva de hacer una conexión directa con él y elaborarle las principales consultas de cajón que surgen no de improviso. Más bien esto va a ser una molestia para él o un gesto muy grato de su parte, comentarlo para una cabal orientación de la ciudadanía, que es lo que más debe preferir. Bueno, vamos con ese inserto. Como sabemos, la masiva filtración de datos sensibles de al menos 20 millones de ecuatorianos no solo se extrajo a través de plataformas de entidades privadas, pues también constan datos entregados por los ciudadanos a una entidad pública, el BIES. Por ello, entre lo filtrado no solo hay nombres, correos electrónicos, direcciones o números de teléfono. También hay datos bancarios, como el estado de la cuenta del afiliado, balances, valor financiado, tipo de crédito y otro tipo de información.
Autoridades del gobierno confirmaron que Telconet es la empresa que manejaba el servidor de esta entidad pública. Se descubre que alojaba el servidor de gobierno de donde se robaron los datos personales de todos los ecuatorianos. Luego de conocerse la filtración de los datos, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, incluso anunció la migración de toda la información del gobierno hacia CNT, asegurando que CNT tiene las características para brindar la seguridad, rastreo y control de toda la información de las plataformas gubernamentales. También dijeron que la transferencia se efectuará en un lapso de 5 meses y que se requerirá una inversión de 11 millones de dólares para un centro de operaciones de seguridad gubernamental. Por otro lado, el secretario anticorrupción Iván Granda y otros temas que le preocupan en torno a la figura de Tomislav Topic, propietario de Telconet. Si ustedes pueden ver el historial del señor Topic, devolvió 2.5 millones en la sección ilícita Glass y Rivera. Devolvió 13.5 millones en el lavado de activos Odebrecht recibidos de sus cuentas por Merrill Lynch. Tiene un indicio de responsabilidad penal de Contraloría por participar en licitaciones de Telconet y Megadatos. Estuvo involucrado y estuvo siendo investigado en el caso 2012-2016. En sus instalaciones tenía el servidor, el señor Olavini. Y ni hablar del caso de la Clementina, donde también hubieron denuncias respecto de la teca hace pocos años. Entonces, donde el señor Topic está, siempre se tiene que investigar algo. Por la filtración de datos, incluso se detuvo al gerente de la empresa Novastrat. Se realizó allanamientos para recabar elementos sobre un presunto delito de violación a la intimidad. Dayana Monroy, 24 horas. Muy completo y acertado su informe, Dayana, como siempre. Muchas gracias por la gentil contribución a la orientación de nuestro público. Señor ministro, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, lo primero es lo primero. Se envió a la Asamblea Nacional la Ley de Protección de Datos Personales de todos los ecuatorianos. Buenos días, Gonzalo. Estamos en ejercicio ciudadano. Sí. Ministro, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí. Bueno, el día de hoy a las 3 de la tarde el presidente enviará el proyecto de la Ley de Protección de Datos Personales, que es un proyecto que lo hemos venido trabajando más de 8 meses, Gonzalo, y hay que dejarlo claro, no es una cosa que sale hoy por No es de vísperas. Nunca se podrá hacer una ley en 2 días de esta magnitud, de esta complejidad, porque lo que estamos haciendo, Gonzalo, hoy es cerrar una brecha de más de 20 años. El mercado negro de las bases de datos, Gonzalo, no es de ahora. Muchas veces sabíamos que en CD se vendían los datos del registro civil, que hay empresas que compran los datos para hacer marketing de la competencia, vulneran temas de clientelismo para sacar marketing, partidos políticos que usan las bases, gobiernos que usan las bases para hacer campañas. Todo esto pierde valor, Gonzalo, cuando hay una ley. Los de productos internacionales también han aprovechado precisamente de esos datos. Por supuesto, Gonzalo. Para ubicar sus respectivas campañas de persuasión. ¿Cuántas veces a usted le llaman al teléfono? ¿Cuántas veces los ecuatorianos recibimos llamadas innecesarias que nos molestan, que nos fastidian en horas de trabajo, en momentos de descanso, en lo que sea? Y esta ley permite, Gonzalo, protegernos nuestros datos, mis datos, sus datos, los datos de los ecuatorianos que estén protegidos con un marco normativo. Todo esto no podría cambiar si es que no hay una ley, Gonzalo. El presidente ha sido muy claro y obviamente muy estratega en esto. Cuando lanzamos el programa Ecuador Digital, lo primero que hay que hacer es regular. El ritmo es lo que ha preocupado. Son temas complejos. No es una ley fácil. No tenían listo, definitivamente no tenían listo. Esto empezamos a trabajar desde enero. Estaban complementando por supuesto, en los últimos días. Hemos incluido los últimos días un tema que es muy importante, pero esto es complejo. ¿Cuál es el tema más importante? Hay la base de datos ensamblado de que pierden valor si hay una ley. Es como el ejemplo que yo pongo. Podemos tener todos, hay una persona que tiene una llave única de las casas de todos los ecuatorianos. Y puede entrar a las casas de todos los ecuatorianos y puede ingresar a los domicilios de todos los ecuatorianos. Pero si no hay una ley que diga que el momento en que usted abre esa puerta y el momento en que sustrae alguna cosa de la casa, se va detenido, será sancionado, será multado, esa llave pierde valor, porque hay una repercusión legal, Gonzalo, posterior a lo que pueda hacer. Lo que ha pasado ahora es eso. Toda la información suya, mía y de muchos ecuatorianos está en las redes sociales.
Mucha información por una ley que hizo el régimen anterior, que es de transparencia, está en las páginas web de todas las instituciones públicas que obligan a transparentar la información. Pero ¿quién le está protegiendo al ciudadano? ¿Quién le está cuidando los datos personales del ciudadano? Nadie. Y es obligación del Estado. En la Constitución del 2008 se obliga al Estado a proteger los datos personales. Por eso extraña que en el gobierno anterior no se haya percatado y no se haya hecho una ley. Una ley que no se la hace en una semana o en 2 semanas. ¿Cuál es el procedimiento, Gonzalo? Si yo como ecuatoriano soy dueño de mis datos y sin mi consentimiento, usted me hace unas llamadas cuando yo he prohibido que me lo hagan, habrá una sanción de hasta el 20% de la facturación de la empresa por haber no acatado la disposición de mis datos personales, de que no necesito que me informen, que me llamen o que me molesten. Esto lo decidirá cada ecuatoriano. Yo podré decir, no quiero que me llamen, estamos trabajando en una plataforma para justamente los ecuatorianos podamos elegir, quiero o no quiero la información. Tampoco tenemos que satanizar que el tema de los call centers, la información es mala. Hay información que a veces uno es oportuno y dice, wow, qué buena información me ha llegado. ¿Y si no estoy de acuerdo? Usted puede acceder a una plataforma a decir, yo no quiero que nunca me llamen, que nunca me vendan nada, no quiero. Y esa información nosotros tenemos que corregir, transparentar a todas las instituciones para que si algún momento se viola el deseo del ecuatoriano de que esa información esté protegida, tendrá sanción de hasta el 20% de facturación. ¿Y ese anhelo cómo lo van a cuantificar? Esto lo estamos trabajando ya a nivel de plataformas y esto está en la ley, Gonzalo. Por eso esperamos que la Asamblea tome este proyecto de ley que será enviado el día de hoy, lo asuma con el clamor que tenemos todos los ecuatorianos y por fin podamos tener los ecuatorianos la protección de los datos personales. Ahora, ministro, está en todas las bocas de jugadores ecuatorianos, por ponerlo en esos términos, la conducta o inconducta de Nova Strateg, Sociedad Anónima, una empresa de servicios domiciliada en Ecuador. Esta mantenía una base de datos alojada en un servidor en la ciudad de Miami, con información de todos los ecuatorianos, pero obtenida de manera ilegal. Justamente. ¿Qué va a pasar con eso? Porque arriban ante los jueces competentes y les dicen muchísimas gracias. Vaya a su casa. Váyanse a la casa. Esto sí sorprendió de parte de la instancia fiscal, ¿no? Nos ha sorprendido, al presidente de la República sorprendió Desde que la luego. justicia haya tomado esta decisión. Respetamos, como lo ha dicho el presidente. Y en bolas, ¿qué se conoce? ¿Por qué actuaron de esa manera? Bueno, Un respeto. nosotros, como ha dicho el presidente, él me llamó y me preguntó, Andrés, ¿qué pasó? Le digo, presidente, es un proceso de la justicia. No estamos de acuerdo, sin duda respetamos que hayan tomado la decisión de que no tenían que ser retenidos, sino llamados para tomar sus declaraciones. Sí, se allanó la ¿Qué les casa. hubiera preguntado si usted manejara la justicia a nombre del gobierno, o no a nombre del gobierno, sino como un representante de la justicia? ¿Qué les habría Primero, preguntado saber fundamentalmente? ¿Cómo obtuvieron esas bases de datos? ¿No es Punto cierto? uno, En primer claro. lugar, ¿cómo usted obtuvo esas bases de datos que está alojada en su Pero no página creo web? que no hayan averiguado aquello. Segundo, si lo obtuvieron a través de la sustracción, de la vulneración de sistemas internos de las instituciones en complicidad con algunos funcionarios públicos o a través de ellos. O tercero, usted esta información compró. Y si compró, ¿a quién compró y cuánto pagó por esta información? Podemos tener una serie de investigaciones de cómo se accedió a esa información. Luego lo que está haciendo sí la Fiscalía, y esperamos que determine bien, es la fiscalización forense informática para saber esa información, cómo se la trató, a través de qué se comercializó, a quién se comerció, cuáles fueron sus clientes, a quién se vendió información, qué tipo de información se vendió, y poder manejar y tener más protegida esta información de esta empresa. Ministro, pero ustedes deben saber a nombre del Estado, del sector público, del sector gubernamental, qué instituciones han sido hackeadas. A ver, Gonzalo, aquí hay que dejar muy claro, esto no ha sido un hackeo, esto no ha sido un ciberataque, esto no ha sido absolutamente
nada que ha vulnerado el sistema de protección de la estructura e infraestructura tecnológica del país. Aquí hay que dejar muy claro que el mayor enemigo de la tecnología, Gonzalo, es el ser humano. Y no olvidemos el caso Snowden. En la mejor protección del mundo, de Estados Unidos, bajo las puertas más seguras y los sistemas más seguros, un señor hábilmente en un chip sacó una información, la puso en un juego, como era muy amigo del guardia, le dio al guardia el juego, le lanzó para retarle que no puede hacer lo que hace, él pasó por los filtros, salió caminando y el guardia le dijo, señor Snowden, se olvida su juego. Le dio su juego y se llevó toda la información de Estados Unidos. El país más seguro del mundo, en el lugar más seguro del mundo, un ser humano violó todos los procedimientos. Por eso digo... ¿Qué justifica en nuestra actitud aquello? Que lastimosamente esto puede estar vulnerable a través del ser humano. La infraestructura tecnológica, cuando fue el caso de Assange, Gonzalo, nosotros recibimos 40 millones de ataques cibernéticos a todas las plataformas públicas y privadas. No tuvimos vulneración. En el caso de Assange, no tuvimos vulneración, salvo una página web de una alcaldía que pusieron una nota en la página web. Luego se demuestra que tenemos controlado el manejo de la ciberseguridad. Pero si yo soy un funcionario público, que no estoy honrando mi cargo y que no estoy procediendo de la mejor manera, puedo operar, ser el responsable tecnológico de una base de datos, coger con un USB la base de datos y robármela, como lo hizo Snowden. El ser humano es el peor enemigo de la tecnología, que hemos decidido para proteger aún más, ya no ahora, sino hace 4 meses que empezamos a migrar toda la información de las instituciones públicas a un solo lugar, que es el data center de CNT. El 26% de las instituciones públicas ya han migrado. Tenemos todavía un plazo de 5 meses más para que se migre toda la información. ¿Qué significa? Que vamos con eso a evitar que haya personas o funcionarios públicos en las instituciones que puedan manipular la información. Con esto estamos centralizando todo en un solo lugar, toda la información con todas las restricciones, con todas las seguridades del caso, con certificaciones internacionales. Es una forma adicional de duplicar la seguridad que tenemos por ahora. Pero insisto, Gonzalo, el mercado negro de las bases de datos es en el Ecuador de hace muchos años. Este y 2 países más son los únicos países en la región que no tienen una ley de protección de datos. Nunca se percató el gobierno anterior de crear una ley de protección de datos. Más bien, si yo recuerdo, muchos de los ecuatorianos fuimos vulnerados en nuestros sistemas de comunicación con campañas del régimen anterior, a WhatsApp, a mensajes, a teléfonos, a ¿Ustedes llamadas? no están pagando los platos rotos de lo que aspiraba y pretendía y cumplió el exmandatario Correa? Por supuesto, él creó el Sistema Único de Información, el Pero Sistema lógico. Nacional de Información a través de ¿Y SEMPLADE. por qué no lo denuncian abiertamente? Nosotros hemos denunciado, el presidente Moreno lo hizo en su época cuando dijo que la información y la data fue manipulada, cuando se dejaron a riesgo de la información decir que ya hay menos pobres porque tienen una casa con piso de cemento, cuando se manipuló la información y cuando nosotros transparentamos, ¿qué es lo que encontramos? Un país en crisis económica, un país que no debía solo 1,000, sino 40,000. Exactamente. Y comenzamos a transparentar, y ese fue el primer paso del gobierno, mi querido Gonzalo, transparentar toda la información. Ahora sí, no echamos la culpa, pero hay responsables. Esos responsables tendrán que rendir a la Y en justicia. ese momento, ¿qué dirían ustedes desde Palacio respecto a las vulnerabilidades de los servicios? Bueno, nosotros con estas acciones Especialmente de Nova. Bueno, nosotros vamos a pedir a la justicia que indague, Novastrates S.A. que indague toda la información que pueda para proteger los datos de los ecuatorianos. No creo que solo sea esta empresa, hay muchas empresas que hacen campañas de Pero marketing. ¿cuáles datos los más sensibles que hayan sido? Bueno, hay datos obviamente de niños, que es lo más sensible. Los datos de los niños para nosotros es lo más sensible que debemos cuidar. Datos financieros no existen porque no hay vulneración de claves, de información. Lo que hay, mi querido Gonzalo, cuando uno hace información de gobierno, si yo tengo un programa, por ejemplo, Mis Mejores Años, el bono Mis Mejores Años, entregamos un bono a todos los adultos mayores. Yo tengo una base de datos de 1,000 o 2,000 o 5,000 adultos mayores. Cuando entrego los libros a las escuelas, tengo la base de datos de todos los niños o niñas que estudian en el Ecuador. Los ecuatorianos que acceden al sistema de salud, tengo toda la base. Esa base de datos
debe ser trabajada únicamente para lo que estamos haciendo ahora, que es un seguimiento nominal. Pero usted está usando una información potencialmente alojada en el sistema, pero de manera irregular. Por supuesto, e irresponsable. El momento en que esta empresa coloca esta información sensible en un servidor inseguro, está permitiendo y poniendo en vulneración toda la identidad de muchos ecuatorianos, que es información, como lo digo, Gonzalo, pública, que no hay claves, no hay temas financieros complicados, no hay información delicada en temas que puedan preocupar. Sin duda, para nosotros la identidad de los niños, la protección de los niños es nuestra mayor preocupación. Sí. Eso lo hemos finalmente, cuando tuvimos la alerta, protegido. Esta información se cerró, ese portal que estaba abierto, digamos, esa puerta se cerró, se recogió la información y de alguna forma se evitó que esa información se propague. Esto, Gonzalo, esta data y esta información con la ley no tiene valor, pierde el valor. Yo puedo comprar una base de datos a $100,000 como empresa y generar un marketing directo para vender algo, algún servicio, algún consumo, algún bien. Si yo en la ley y como ecuatoriano no quiero que esa empresa me venda información, me llame o me dé información, esa base de datos pierde todo el valor porque no la puede utilizar. Y si la utiliza, habrá una sanción de esa empresa de hasta el 20% de su facturación si lo ha hecho sin el consentimiento del ecuatoriano. Y si vuelve a reincidir, esa empresa puede cerrar su procedimiento productivo, marketero o lo que esté haciendo, puede incluso cerrarse su operación. Eso es lo más importante de la ley la ley de protección. Ya, pero ¿cuál es el patrimonio que está conservando Arcotel este momento? Bueno, nosotros conservamos absolutamente toda la información de los ecuatorianos, no a través de Arcotel, sino a través de la DINARDAP. La DINARDAP es la Dirección de Datos del Sector Público, que tiene la protección de toda la información, tiene la trazabilidad de toda la información, y lo que estamos trabajando en Ecuador Digital es concentrar toda la información de los ecuatorianos en un solo lugar seguro. Yeah. Y ese lugar seguro, técnicamente, infraestructuramente y tecnológicamente, tiene que estar respaldada por un marco regulatorio. Y ese marco regulatorio, perdón que insiste Gonzalo, es la ley. Caso contrario, podemos hacer el mejor trabajo de la mejor data, la mejor información, y este gobierno o el gobierno que venga puede usar esa información como a bien le convenga. ¿En qué tiempo, ministro, tendremos la ley? Bueno, la ley está lista. Hoy la entregamos a las 3 de la tarde. El presidente ya firmará hoy día el envío del proyecto. Entregaré a la Asamblea, en manos de la Asamblea, y esperamos que la Asamblea escuche este clamor, no del gobierno, sino de todos los ecuatorianos, no de este año, sino de más de 15 años que no ha habido una ley de protección de datos personales. En el 2008 se creó en la Constitución. Hay un artículo que le obliga al Estado a proteger los datos personales. Lo hemos cumplido, y qué pena que en este en este incidente que ha habido ahora, tengamos que tratar esta información, pero qué bueno también porque creamos conciencia, Gonzalo. Nosotros los ecuatorianos tenemos que saber cuidar nuestros datos. Obviamente, si hay un centro comercial o un local comercial o un lugar de comercio que me exige los datos, el ecuatoriano no da. Cuando usted va a comprar algo, entrega su cédula, entrega su número de teléfono, entrega su dirección, entrega su nombre, su apellido, su segundo apellido, entrega mucha información que es valiosa. Tenemos que ya comenzar como los ecuatorianos a proteger la información y no satanizar. La información pública, la información de nosotros está en las redes sociales. Usted se sobrecogió, se complicó la vida el instante en que en un momento dado que usted se inauguraba como ministro, surgen este tipo de problemas y usted no tenía, digamos, oficio más o menos significativo de los días, las semanas que muy poco habían transcurrido para darle una respuesta a la ciudadanía y a la institucionalidad ecuatoriana? Bueno, sin duda son crisis, pero de las crisis creo que son ¿Cómo oportunidades. se levantó de esa crisis? Bueno, sin duda fue complejo, felizmente, y gracias que tenemos y trabajamos ya en una propuesta Ecuador Digital que tiene, todo esto está ya enrutado en un proyecto. Si ahora nos poníamos a hablar de una ley, hubiera demostrado que no estábamos pensando en el futuro, pero esta ley la empezamos a trabajar en enero. Esta ley la hemos desarrollado estábamos, y más bien, qué bueno, coincidencialmente terminamos de la elaboración de la ley hace más o menos un mes y medio.
Se pasó ya a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que la doctora Joana Pesantes pueda revisar la última revisión, ajustar lo que sea necesario, y justamente esta semana tenía que pasar al escritorio del presidente para que firme el proyecto de envío de ley. Entonces, más bien demuestra que hemos estado trabajando en la órbita digital que es necesaria, Gonzalo. Y el tema de ciberseguridad también. Ya hemos mudado o migrado casi el 26% de las instituciones públicas al data center de Centella. Hemos hecho el 26%. Ahora vamos a apresurarlo. Sin duda, las crisis nos hacen apresurar las cosas. Esto no nos cogió, por suerte, sin un plan, sin un programa, sin un proyecto. Nos cogió con un plan, un programa y un proyecto ¿Pero qué franjas completo de coherencia le otorgó la presencia de Joana Pesantes en el antes y después? Bueno, este es un proyecto más bien que lo hemos trabajado con ella de la mano. Ella ha impulsado desde un inicio este proyecto y más bien hay un artículo. ¿Usted no ha tenido nunca desconfianza de su trabajo? No, para por lo nada. que viene acarreando alguna posición traumática o una mala intención que podría haber encerrado. No, Gonzalo, para nada. Más bien considero y valoramos muchísimo dentro del gobierno. ¿Por qué tenemos escepticismo en la señora Joana? Bueno, personalmente usted, no pues, lo claro. tengo. Como gobierno confiamos mucho en el criterio legal que ella tiene. Más bien tiene un criterio legal muy, muy determinante en decisiones que tenemos que tomar. Nos ha corregido a veces muchos errores previos que podrían haber salido. Y en este caso puntual, ella más bien fue muchas de las que fomentaron este proyecto. Cuando yo ingresé al ministerio, la primera persona que me advirtió de este proyecto que estábamos trabajando, que se estaba trabajando, fue Joana. Me dijo, manejemos esto, si no cuidado nos desconectamos con esto. Y más bien el viernes pasado surgió una inquietud que es interesante, que es incluir el derecho al olvido. ¿Cuál es el derecho al olvido? Si yo he sido vulnerado en la mayor intimidad, mi hija, mis parientes o cualquier ciudadano ha sido vulnerado su intimidad a nivel de información o fotografías, tengo el derecho de exigir y de pedir que toda esa información mía desaparezca. Hay casos muy graves, Gonzalo, de fotografías, videos que han violentado la intimidad de niñas, niños, señoras, mayores, adultos, jóvenes, y han dejado en un caso patético la personalidad de cada ecuatoriano. Nosotros ahora estamos incluyendo que esto se elimine de las redes sociales. Como ecuatoriano tengo el derecho de exigir que se me borre absolutamente todo mi pasado digital. Y eso nos permite obviamente que un ciudadano pueda volver a tener una vida normal. Son procedimientos de vanguardia, Gonzalo. Este tema que lo estamos tratando es un modelo europeo, ni siquiera es un modelo americano. El modelo europeo es mucho más exigente, más garantista en los derechos. El modelo americano obviamente protege los datos, pero no el derecho del ciudadano. Es mi derecho saber qué hacen con mi información. Es bajo mi consentimiento, yo autorizo que hagan con mi teléfono, con mi dirección, con mi nombre, con mi apellido, con mi número de cédula. Y todo esto, Gonzalo, felizmente está empaquetado dentro de una gran estrategia. Cuando hablamos de que estamos trabajando la cédula digital, es justamente para eso. Nosotros el próximo año ya convocaremos una recédulación masiva. Para cuando usted vaya a sacar su cédula, le tomaremos una foto, haremos una autentificación facial, puedo con algoritmos detectar su tema facial, y cuando yo vaya a hacer un trámite con funcionario público o una institución, ni siquiera tengo que entregar mi cédula. Simplemente me tomarán una foto y en una aplicación verificarán si esa foto es la que está dentro del registro civil. ¿Qué certifica la computadora en ese momento? El algoritmo de que esa persona en esa fotografía es la que está frente a mí y está queriendo hacer un trámite, donde ya ni siquiera yo podré exigirle la cédula. Ya no tocaré la cédula, ya no pediré una copia ni tomaré la cédula del ciudadano, simplemente podré verificar con ese algoritmo. ¿No hay quién algún es. tipo de distorsión en el historial en otros países de esta metodología de identificación? Bueno, son temas complejos, sin duda, son temas muy delicados. Por eso, Gonzalo, si no... Y los cuidados más importantes hemos copiado de otra dimensión para aplicarlos acá. Hemos tomado nosotros como modelo, por ejemplo, Estonia, que es un país chiquitito en el mundo, pero potente a nivel digital. Es el primer país del mundo que decidió ser un país digital, que tiene... ¿Los nórdicos igual tienen estos sistemas? Hay muchos sistemas, Gonzalo, que ya están funcionando en el mundo, pero sin un marco regulatorio todo esto era desprotegido.
porque podíamos hacer toda la información digital, pero nadie controlaba, nadie regulaba, nadie sancionaba. Y no podíamos dejar solo esto en manos de la justicia, sino que existe un ente de control que cuide la protección. ¿A quién culpamos del descuido en los datos de los ecuatorianos? Bueno, aquí existe, cada institución tiene un oficial tecnológico que es el responsable del cuidado de la información de cada institución. Yo digo, ¿por qué no se hizo antes esto? Yo también pregunto, lastimosamente, y hay muchas cosas, Gonzalo, de muchísimo impacto, que yo me pregunto, ¿por qué no se hizo hace 5 años, 6 años, 10 años? Porque hay muchos intereses, Gonzalo. Es que si no viene este incidente, usted estaba todavía tal vez con la idea de corregir, de armar mejor. Bueno, felizmente, y digo, insisto, nos agarró en el camino correcto. Exacto. Nos agarró en el camino correcto. La ley, la hemos trabajado, la ley estaba lista. El tema de reforzamiento de la ciberseguridad, ya como lo digo, tenemos el 26% de instituciones públicas en el data center de CNT. Falta todavía más del 70%. Tenemos un plazo para hacerlo. Hablamos con el presidente en la escasez o en los problemas económicos que existe, hablar del gobierno 2.0, tener que los funcionarios públicos tengan la seguridad de que todos los correos electrónicos, todos los keybooks, toda esa información no sea vulnerable, tenga el cuidado tecnológico del servicio ciudadano, sobre todo en servicios que son para el sector, para el ciudadano ecuatoriano. Y nos agarró más bien en el camino correcto, Gonzalo. Son temas, qué pena decirlo, pero que conmocionan a veces a todos los ecuatorianos, pero nos alertan del manejo de nuestra información. Nos alerta del cuidado de nuestra información. Ustedes han estado trabajando con la justicia, han estado trabajando incluso con la Fiscalía General, un poco al unísono. ¿Se ha tomado acciones legales pertinentes con respecto a estas instituciones afectadas para que se sancione este tipo de empresas? Hemos puesto no personalmente, pero institucionalmente, el registro civil, el BIES, DINARDAP, no me acuerdo qué otra institución, ante la justicia ya institucionalmente la queja, la demanda y el procedimiento, más allá de lo que ha hecho la Fiscalía, porque es información pública de una institución pública que debe ser protegida por el Estado. Hemos puesto la denuncia ya en la Fiscalía, esperamos que se haga el mejor trabajo, pero Gonzalo, yo insisto, esta forma de destrabar y la única forma de hacerlo es a través de un marco regulatorio, de una normativa, de una ley que nos permita que eso esté cuidado. Caso contrario, las bases de datos seguirán teniendo el valor, seguirá comercializando porque no hay marco, no hay normativa, no hay control. Ahora habrá una normativa, habrá un control, habrá un marco regulatorio que sin duda lo que busca simplemente es proteger a los ciudadanos. Yeah. Si yo considero que debo recibir información, llamadas, correos, lo acepto. Pero si considero que no debo recibir llamadas, correos o información, propongo que no lo haga. Y la empresa privada, el representante legal, el partido político o quienes quieran usar esa información tendrán sanciones que están estipuladas en esta nueva ley. Esa es la única forma de quitarle el valor a bases de datos que tienen muchísimo valor en el mercado negro, lastimosamente. Usted recordará que hace más de 10, 15 años se vendían en CDs las bases de datos del registro civil. Y se vendían en CDs como programas y se adquirían a $2,000, $3,000, $4,000, $5,000. Nunca se guardó esto, nunca se vio la manera de bloquear esto y la única manera es con un marco regulatorio. Desde las 3 de la tarde es la Asamblea Nacional la que queda a cargo de todos los datos de los ecuatorianos. De la protección y usted puede normativa. Decir, de mis manos ya pasó. No, yo seguiré trabajando, Gonzalo, en proteger la infraestructura tecnológica, que es vital para nosotros, en seguir migrando toda la información al data center de CNT. Esa es la función que tenemos como Mintel. Tenemos que seguir resguardando la infraestructura para que esa información esté cuidada. Vamos a avanzar hacia el gobierno 2.0. No podemos dejar ¿En qué consiste? Lastimosamente en el régimen anterior se habló mucho del software libre, de todo este código ingenio, donde no había marcos, licencias, sino todo era libre, todo era abierto. Ya. Entonces los temas sin duda tecnológicos pueden ser vulnerables. Yo me he reunido con Microsoft nos va a asesorar en todo este proceso de montar lo que es el gobierno 2.0. Microsoft tiene una licencia mundial
y unos íconos de Y una transparencia y experiencia. experiencia absoluta en el mundo. Claro. A Microsoft se le cerró las puertas durante muchos años en el gobierno anterior. Hoy estamos trabajando de la mano con Microsoft para crear este gobierno 2.0 para que sepamos y tengamos la trazabilidad absolutamente de toda la ¿Quién información. ejercita la fortaleza de seguridad de nuestros datos personales en la institucionalidad ecuatoriana? Bueno, aquí hay varios responsables, por ejemplo, en el tema de delitos, el Ministerio del Interior, en temas de defensa, el Ministerio de Defensa, en temas tecnológicos, el Mintel, y en temas de relaciones internacionales ¿Pero para quién operar. coordina la seguridad global? A nivel tecnológico, el Mintel es el responsable de dar los protocolos y manuales. Ya. Y existe un oficial de seguridad en cada institución que es el responsable de velar por la seguridad de la data de ese ministerio. Y adicionalmente, si hay delitos, hay un Ministerio del Interior que cuida el ciberdelito y la ciberdefensa, el Ministerio de Defensa. Son varias, hay un comité, hay una mesa que estamos trabajando. Hemos creado ya una estrategia de ciberseguridad nacional que no había. Hemos creado ya esta estrategia. En diciembre la vamos a comenzar a implementar y creo que hemos logrado detectar uno de los mayores y frentear uno de los mayores ataques que fue en la época de Sanz, 40 millones de ataques al ciberespacio al ecuatoriano, queriendo que, de alguna forma vulnerar nuestros sistemas. Trabajamos conjuntamente con el sector privado. La banca privada nos apoyó mucho en ciertas herramientas, capacitaciones también, y logramos ya desde ahí, hablamos de hace 4 meses, tener una ruta en estos temas de seguridad que son muy importantes para la protección de datos. Y si hablamos de que va a haber una ciudadanía digital, con mayor razón construir el marco normativo que permite a los ecuatorianos estar tranquilos con su información, con sus datos informativos. Marta Moncayo va a hacerse cargo en las próximas horas o próximos días de esta data center. Bueno, Marta es la gerente de CNT, con ella ya habíamos revisado el proceso. Hay algunos temas económicos que todavía tenemos que solventar. ¿A qué refieren? Por ejemplo, lastimosamente el BIES tenía su plataforma y su información en el data center de Telconet, lo cual puede ser infraestructuramente un lugar seguro, pero es una empresa que sí tiene ciertos marcos legales Y unos vínculos complicados, todavía no exacto, esclarecidos. que no podemos poner a riesgo eso. Se ha pedido, nosotros no podemos ordenar al IES o al BIES porque son autónomos en este proceso, pero hemos dictado las normas para que lo ¿Pero qué hagan. van a hacer con el material de Telconet? Bueno, esto tiene En que... términos de previsión. Yo he pedido, Microsoft nos va a acompañar en todo este procedimiento de transparencia de migración, que toda la información sea transparente, la Porque- migración de un lado al otro, que no se quede nada, que no pase absolutamente nada, Que no se que distorsione exacto, nada. que sea un procedimiento absolutamente transparente y abierto para que esa migración vaya a esta bóveda, la llamemos así, donde estarán Vayan protegidos. a borrarse episodios de corrupción Por gigantescos. supuesto, Gonzalo, tenemos que tener Y mucho hay que cuidado. decirles a los que intentan hacer aquello. Por supuesto, aquí hay Ahí, ¿quién responsables. serían los responsables si lo permiten? Bueno, ahí los responsables serán los funcionarios de esa institución que tienen que velar por la ¿De cuál? seguridad del BIES, del IES y de la empresa, en este caso Telconet, Ya. que tiene Pero que... ¿quién supervisa esa, digamos, ese traslado? Bueno, aquí es el equipo técnico de CNT con el equipo técnico del Mintel que deben supervisar este traslado, y hemos pedido a Microsoft, ¿Más confianza tenemos en CNT? por supuesto. CNT tiene una infraestructura ahorita tecnológica desperdiciada. Está casi el 50% desperdiciado. Qué bueno. Hemos visto que cumple con toda la normativa internacional para que ese data center, que puede ser uno de los más seguros de la región, que cuide esta información. Yo no sé y me pregunto por qué el régimen anterior construyó esto y nunca utilizó. ¿Por qué construyó esto y le daba a Telconet el servicio de data ¿No les center? gustaba la transparencia? No sé si no les gustaba o favorecían a otras empresas. Por eso me queda la Exactamente. pregunta. Esto se construyó en el régimen anterior. ¿Por qué cuando Se había tanto prefirió dinero, a lo por qué privado. cuando había tanto dinero de Comisiones, sobra, comisiones, no se comisiones. hizo lo que tenía que haberse hecho, Gonzalo? ¿Por qué no se, Gratificaciones, por claro, supuesto. todo era. ¿por qué no se pasó Negociados. a data center de CNT, que era público toda la información? ¿Y por qué se le dio a una empresa privada Y Data Center tiene todas las certificaciones las internacionales. certificaciones internacionales, mundiales de protección, de seguridad y de cuidado, tanto ambientales como eléctricas, como tecnológicas, como de infraestructura? Y algo que nos pueda hacer entender
respecto a las tecnologías que también contempla? Bueno, hay básicamente del sistema, primero de seguridad, donde nadie puede acceder a este sistema, nadie, es una bóveda al cual solo puede entrar. ¿Tienen ustedes un personal muy Por capacitado? supuesto, el personal capacitado, todo con las vigilancias, las cámaras y los códigos totalmente establecidos. Nadie puede entrar solo a este sitio seguro. Siempre habrá un vigilante, un supervisor o un especialista que acompañe este procedimiento. Todo eso estará resguardado en una bóveda. Comparemos visualmente como una bóveda donde el ingreso es imposible y la salida es imposible. Y eso tecnológicamente está certificado a nivel de normativas internacionales. Sí. Juan Carlos Solines, experto en telecomunicaciones, ha felicitado las acciones que el gobierno realizó desde que fue alertado por el caso Nova Strat, a la vez que invitó a trabajar conjuntamente en la protección de datos personales de los ecuatorianos. La acción oportuna del gobierno el pasado 11 de septiembre permitió que no se filtraran más datos sensibles, ha dicho. De igual manera, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, Jorge Ceballos, destacó la importancia que Ecuador cuente con un marco legal que proteja los datos de los ciudadanos. En este sentido, el secretario de Estado informó que el Mintel presentará ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley de datos personales y que este ministerio está en pleno proceso de construcción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y el Gobierno 2.0 como parte de la política Ecuador Digital. Por supuesto. Esta es la meta, digamos. Ese es el resumen y como usted lo ha dicho, esa es la meta, Gonzalo, ese es el objetivo. Más bien, qué bueno que nos haya tocado ahora cuando hay un plan, hay un programa, hay un proyecto que liderado el presidente Moreno, que lo ha tenido muy claro, el procedimiento de... Él le gusta muchísimo este tema de la tecnología, sí. De todo esto. Tiene muy aficionado. Muy, ¿no? Aficionado, una mentalidad muy avanzada en esta lógica y no puede ser que el Ecuador se haya quedado rezagado, Gonzalo. Y que ignoremos todas estas cosas. La data está en la internet, está en la nube. Toda esa información existe. ¿Le faltó tiempo para preocuparse más en detalle? Y anteriormente, desde hace algún tiempo, el presidente habría dado soluciones antes de que surjan este tipo de conflictos de inseguridad. Bueno, hemos trabajado y más bien la disposición del presidente apenas me encargó este ministerio fue trabajar en eso. Estamos trabajando y ahora tenemos varios retos, Gonzalo, bastante buenos a favor de los ecuatorianos. Bajar el precio del servicio de telecomunicaciones, que la calidad de las comunicaciones sean buenas, sean eficientes y sean para todos los ecuatorianos. Proteger la información de los ecuatorianos, hacer un gobierno accesible a los ecuatorianos, sencillo, simple, tecnológico, donde podamos de alguna forma ayudar toda la tramitología para que el ecuatoriano pueda funcionar de otras maneras, de otras lógicas y no pierda tiempo en una burocracia que todos los días le está pidiendo información, trámites, cosas que hacen perder el tiempo de la productividad y eficiencia de cada ecuatoriano. Usted aquí... Y de todo el aparataje gubernamental. Por supuesto, y que esa información finalmente esté resguardada y tenga un marco normativo que nos protege y nos cuide. O sea, ¿desde cuándo estará en el data center de la CNT todo el material? Bueno, tenemos ya el 26% de migrado, esperemos hasta en un plazo de 5 meses que transcurra el otro 70%. Esto, en primer lugar, nos ahorra costos de eficiencia. Ya no tengo distribuido en 50, 60 o 70 instituciones públicas data centers chiquitos de tecnología. Eso ya quedará... Así, ¿no? Claro, estoy gastando más en los 70 lugares cuando puedo gastar en un solo lugar que es más seguro, que está centralizada y focalizada la información. Ahora, estos datos filtrados entran ya desde hace rato, desde hace últimos días, a una cadena de custodia más severa, por supuesto, más profesional. ¿Cómo todos los países del mundo tienen un lugar que CERT, que es quien de alguna manera vigila, supervisa y controla la información que está en la nube.
Nosotros tenemos aquí EcuCert, que es la empresa o institución que está a cargo del Arcotel, quien recibió esta alerta por parte de BP Mentor, que es una empresa israelita que está en el aire revisando sensibilidades, posibles riesgos, y en ese momento anuncia de una sensibilidad de una información de ecuatorianos que está abierta. En ese momento EcuCert valida que esa información sea real. El momento en que valida que la información sea real, pide que se bloquee este servidor, se cierran las puertas de este servidor, y ahora todo esto está manejado en una cadena de custodia para la protección de la información de los ecuatorianos. Hoy a las 3 de la tarde, felizmente, pondremos el punto final a estos 15 años que no ha habido protección. Han sido, pero 8 meses bien trabajados, ¿no? Maravillosos, Gonzalo. Yo totalmente contento en poder servir desde otro lado a los ecuatorianos, de poder dar conectividad, eficiencia, calidad, y sobre todo de trabajar de alguna forma en crear la competencia adecuada para que el país pueda mejorar su calidad de las telecomunicaciones, para que el país pueda acceder a precios más baratos las telecomunicaciones. Yo creo que en pocos meses tendremos buenas noticias, importantes noticias. Vamos a incrementarlo. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, con 2 telefónicas, donde vamos a compartir la infraestructura. No puede ser que uno vaya a una ciudad y vea 3 antenas dando el mismo servicio, cuando puede haber una antena que comparta el mismo servicio, y tal vez esas 2 antenas que me sobran ponga en la ciudad que no tiene antena, o en la carretera que no tiene antena. Felicitaciones, ministro. Entonces, ese compartimiento de infraestructura nos va a permitir profundizar el acceso a la velocidad. Para que tenga una idea el radio oyente y el televidente, la brecha hallada contiene, dice, 18 gigabytes de información de 20 millones de ecuatorianos, incluidos las personas fallecidas, y alrededor de 7 millones, cerca de 7 millones de niños. ¿Qué significa esto? Gonzalo, cada ecuatoriano puede tener más de 1,000 datos. De usted pueden salir más de 1,000 datos. Y si eso multiplicamos por los 15 millones de ecuatorianos... De los dos pueden tener más de 2,000. Por supuesto. Y aquí estamos ya a 4,000. Aquí solo aquí ya puede haber 4,000 datos. Claro. Para que tenga una idea. Exacto. Cada uno puede tener 1,000, cada uno arroja cerca de 1,000 datos de información diversa, de salud, de temas financieros, de temas de educación, temas laborales, temas de ingresos, temas de compras, temas de ocio. Y los financieros. Absolutamente Ahora todo. ustedes no van a hacer un inventario a nivel de los bancos estatales, de las financieras privadas, respecto a que en ese periodo en que quedó esto medio al arbitrio de gente interesada, malévola desde todo punto de vista, que puede haber existido y que estaban a la casa de esta situación, no puede haber habido alguna distorsión grave que pueda incorporarse, digamos, a este cuarto de hora complicado que ha tenido sin usted. Duda nosotros como sector público vamos a... Sí, ¿a usted sí le asiste un temor gigante? ¿Han comentado esto con el presidente Moreno? El presidente fue de preocupación. El día lunes nos reunimos en el Palacio. ¿Cuáles fueron sus palabras? A las 11 de la mañana el presidente dijo, bueno, primero a buscar a los responsables que sabemos que se llevaron esta base de datos y que sabemos que fueron funcionarios públicos del régimen anterior que tuvieron acceso a información delicada, ver la investigación. ¿Estos nietos no le pasaron a Europa estos datos? A mí me quedan varias sospechas y recién viendo la televisión ahora... Porque él quiere conocer todos los datos nuestros, aquí especialmente de sus adversarios. Por supuesto. Me refiero a Correa. Por supuesto, perdóneme Gonzalo, cuando usted el régimen anterior le perseguían en temas de impuestos, le perseguían en temas de información, en todo. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene acceso a toda la información. Y lo que nos ha pedido el presidente... ¿Y a usted le constó? Por supuesto, que esa información sea solo para el servicio público. Por eso estamos creando un sistema único de información social, que solo sirva para eso, no para hacer campañas políticas, no para generar votos. Gonzalo, usted nunca va a ver un mensaje o un WhatsApp por parte de este gobierno haciendo campaña política. No, tal vez nos podrán decir y reclamar que en muchos casos ha faltado comunicación. Sí, porque no hemos sido
intromisivos en la vida de los ecuatorianos, hemos respetado la vida de los ecuatorianos, hemos hecho comunicación, publicidad, pero no nos hemos metido hasta las sábanas con los ecuatorianos. Por supuesto, sin duda eso tiene un costo, y es un costo de que a veces la información no puede llegar, pero tampoco queremos intrometernos en la vida de los ecuatorianos, en las televisiones, en las radios. Delicado. El presidente en eso es un ser humano absolutamente delicado. Preferible no llegar a los ojos de todos, pero respetar. Abusivo. Lo otro es abusar del poder, abusar de las herramientas que tiene el poder. En eso el presidente siempre tendrá su normativa de ser muy respetuosos en la vida de todos. Lo conocemos. Y eso creo que es lo que nos ha enseñado a que esto se maneje de una forma totalmente objetiva, y solo con los beneficios únicos, no con beneficios partidistas ni políticos. Con delicadeza. Con delicadeza. ¿No? Yo puedo tener acceso a toda la información y puedo persuadir, hacer campañas políticas psicológicamente, lo que ha hecho Chávez recién, donde todo el tema de alimentación estaba destinado solo para los partidarios políticos. ¿Cómo nos despojamos de temores de que hayan espiado todos nuestros datos y que tengamos ya adversarios muy bien instalados para hacernos o irrogarnos algún daño? Bueno, la información, no, y dejar claro que no ha habido un ciberataque, dejar claro que no ha habido un hackeo de la información. ¿Cómo están de convencidos en aquello? Porque no hemos registrado vulneración. Nosotros no... ¿Cómo se registra vulneración? Eso se ve que ha habido alguna infraestructura violentada, que ha habido ataques constantes a una página web, a una base de datos, y podemos ver que ha habido 4 millones de tratar de ingresar a un lugar para sacar información. No hemos tenido absolutamente. Eso nos garantiza que la información pública, yo lo garantizo, Gonzalo. A nombre del régimen. A nombre del gobierno del Ecuador, garantizo que no ha habido ciberataque, no ha habido hackeo. Cuando hubo el tema de Assange, tuvimos ataques, sí, 40 millones de ataques, pero no penetraron ni fuimos vulnerables en el sistema. Hoy lo que hubo es, tal vez, de acuerdo a mi hipótesis, 2 funcionarios públicos que abusaron de su cargo de funcionarios públicos y que accedieron a una base de datos pública. Por eso digo, el ser humano es el peor enemigo de la seguridad tecnológica. Ahora, ¿qué precauciones van a mantener ustedes y debemos mantener todos los ecuatorianos? Esto es lo más importante de la entrevista. Bueno, aquí la precaución es que cada uno sepa a quién da sus datos personales. Cuando hay una llamada, cuando hay una información, saber. Usted le pueden llamar de un call center y le pueden sacar absolutamente toda la información. Ya. Nada de claves, nada. Nada de claves, nada de información. Usted le llama, que quiero validar su cuenta. ¿Por qué? ¿A nombre de quién? ¿Por qué quiere validar mi información, mi correo, mi dirección? Si tengo cuentas bancarias, si es que soy de tal banco. Perdóneme, señor, no. Hay trámites que son personales, por seguridad, tenemos que hacerlos personalmente, Gonzalo. Claves, manejo de información. Hay que saber, los ecuatorianos tenemos que valorar nuestra información también. Y para eso hay nuestro patrimonio. Por supuesto, es nuestro patrimonio y hay que tomar en cuenta que mucha información es pública en las redes sociales. A veces subimos fotos, información, y con eso ya estoy creando yo una tendencia. El momento en que subo información, hay muchas redes que están revisando que el señor le gusta ir a este restaurante o que tiene estas tendencias de viajes y le comienza a llegar información sobre lo que está marcando en esta huella digital. Entonces hay una huella que yo voy registrando porque abro páginas, abro otra página y marco una huella digital. Estoy creando ya una línea de mis gustos a nivel de la nube y con eso me pueden acceder a información. Entonces saber que esos datos hoy van a estar cuidados y que si yo como ecuatoriano decido que esa información no la necesito y no la quiero, las empresas tendrán que respetar y el gobierno tendrá que respetar. Caso contrario, habrá una ley que marcará sanciones económicas, marcará sanciones penales a través del COIP y marcará sanciones en el cierre de ciertas producciones que pueda tener una empresa. Le envidio una experticia que usted va a adquirir con esta importantísima experiencia. No, sin duda es un trabajo maravilloso. Maravilloso. Y creo que la tecnología, estuve recién con el presidente Duque en Colombia, tenemos la misma línea que Ecuador. Colombia está trabajando con la misma política. Él también es muy aficionado. Muy aficionado al tema digital, al tema de emprendimiento, de innovación. Le veíamos siempre. Por supuesto. Entonces creo que Ecuador estamos en esta línea y la única forma de que un país salga adelante es a través de la tecnología, Gonzalo. Nosotros, por poner un ejemplo, el sector productivo agrícola ya no es competitivo por la luz de la posición geográfica, es competitivo por el avance tecnológico. Por eso hablamos de una industria tecnológica agrícola.
donde ya los drones, el Internet de las cosas y todo eso me hace eficiente. Ahora un chip en una vaca que hay aquí. Las vacas hoy tienen un chip que es un sensor que manda a la nube información. Sabemos que esa vaca está haciendo bien su trabajo productivo, que tiene leche, que tiene el peso adecuado, que tiene salud, y esa información va a un tablero de control donde puedo controlar a muchísimas vacas y puedo la información ser más eficiente y ser más productivo. Hay un caso de camarones, por ejemplo, que tenemos ya los sensores donde los camarones, del momento en que mueven las larvas, la boca, sabemos que tienen hambre y a través de los sensores se puede dar con los drones de alimentación. Entonces somos eficientes, el riego digital, hay muchas cosas que ya nos permiten a Ecuador soñar en cambiar la forma de hacer producción, en la forma de ser un gobierno eficiente, Gonzalo. ¿Qué nos aconseja los medios de comunicación en el ubicar o aprovechar, digamos, de esta coyuntura para llegar a un nivel de modernización significativo? Bueno, estos son procedimientos que nos competen a todos, todo el tema online, todo el tema digital, Gonzalo, creo que es la forma de comunicarnos ahora. No, obviamente, y los medios tradicionales tienen esta credibilidad importantísima. Habrá mucha información en las redes, pero uno siempre como ecuatoriano trata de validar en los lugares informativos oficiales, ¿no es cierto? Trata de validar esa credibilidad de los medios tradicionales, existe y está intacta. Ahora mucha información que está en las nubes siempre tiene que ser validada o en las páginas oficiales de los medios tradicionales, por ejemplo, de este noticiero. Toda esa información es creíble y el manejo responsable de esa información creo que es el mayor ADN que pueda tener un medio de comunicación, la credibilidad. Ha sido una verdadera satisfacción conversar esta mañana con usted, ministro. No, amigo lo más Gonzalo. oportuno, lo más importante para nuestro auditorio ha sido su presencia, ciertamente. No, la mía para estar aquí y compartir con usted estos pensamientos, Gonzalo. Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones, en el escenario de la verdad. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar.